Hola, muy buenas a todos. Me llamo Paula García Godino. Para los que no me conocéis, soy mamá de una niña de 3 años que diagnosticaron con celiaquía hace año y medio. Y bueno, pues nos pilló un poquito por sorpresa y aunque soy nutricionista, licenciada en nutrición y en ciencia y tecnología de los alimentos, y bueno, pues tengo bastantes conocimientos acerca de la celiaquía, pues al principio me vi un poco saturada y lo único que hacía era comprar productos sin gluten, repostería sin gluten, panes sin gluten, que bueno, pues la calidad nutricional, tanto la calidad nutricional de estos alimentos como lo caro que salen, pues finalmente no me salían muy rentables y decidí reinventarme en esto de la alimentación y cocina sin gluten, ¿no? Entonces, bueno, si eres una persona que eres celíaca o te sienta mal el gluten, eres intolerante, o hipotiroidismo, Hashimoto, alguna enfermedad autoinmune que no puedes comer gluten, esto te va a interesar, ¿vale? Os voy a dar unas nociones básicas, para la hora de la elaboración de panes y repostería o bollería casera sin gluten, ¿vale? Porque muchos me habéis preguntado, siempre que hago las recetas en mis redes sociales, en Instagram Paula García Godino o en Facebook, y me decís que no salen los panes, ¿no? Los panes o los bizcochos y demás. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos errores que cometemos todos al principio, donde yo también me incluyo, que yo creo que es importante saber, conocerlos para no cometerlos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, es intentar sustituir la harina de trigo por harina que no sea sin gluten, ¿no? O harinas que sí tienen gluten, como puede ser, por ejemplo, la avena, por harinas o harina de trigo, por harinas que no tienen gluten. Fijaos bien, la harina de avena puede contener trazas de gluten, por eso deberías comprobar que en el etiquetado aparece sin gluten, ¿vale? Yo tengo varios tipos de harina y una es con gluten y otra es sin gluten, aunque bueno, he de reconocer que la harina con gluten esa, pues hace mucho que no la uso porque ya no entra ningún producto con gluten en casa, la verdad, sobre todo por facilidad y comodidad a la hora de que la niña no ande tocando pues cosas que no puede y luego llevárselo a la boca y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, el primer error que solemos cometer es intentar usar la harina sin gluten, cambiarla por esa harina con gluten, ¿no? Debemos saber que en la harina de trigo tenemos un 70-80% de almidones y un 20-30%, perdón, un 70% de almidones y un 20-30% de harina de trigo, ¿no? Entonces, los mix panificables que solemos comprar ya vienen, aquí tengo uno, por ejemplo, en este caso es de repostería, pero bueno, aquí ya vienen los almidones y ya vienen las harinas y los demás ingredientes que ahora os voy a comentar un poquito para que os enteréis. Entonces, bueno, en primer lugar, saber a la hora de ir a comprar los productos que figuren en el etiquetado que son sin gluten, ¿vale? Todo tipo de harinas, harina de garbanzo, harina de avena sin gluten, harina de arroz, harina de trigo sarraceno, a mí me gusta mucho esta marca, la marca de Moara. Esta harina me parece que no puede faltar en ningún mix. Y luego están los almidones, almidón de tapioca, almidón de maíz, fijaros la cantidad de productos, almidón de trigo, que también tengo, fécula de patata, la cantidad de productos, que esto también es otro almidón, que tengo para hacer un simple pan, porque bueno, a mí me gusta hacerme mis propios panes, en vez de recurrir al mix que os he enseñado anteriormente, un mix comercial, que al final, bueno, pues tiene menor calidad nutricional y, bueno, pues son más caros, pues yo me hago mi propio mix en función de mis necesidades. ¿Que lo quiero hacer un pan blanco? Bueno, pues
uso ese 80% de almidón y ese 20% de harina, que lo quiero hacer más semi-integral, 50% de almidón, 50% de harina proteica, ¿vale? Ese sería un semi-integral. Más cositas que son importantes a la hora de cocinar sin gluten. Bueno, no hace falta tener una panificadora para hacer el mejor pan. Yo sí que la tengo, pero bueno, sí que es verdad que también uso mucho el horno, porque si me apetece hacer un pan de hogaza o ciertas cosas, sí que me gusta más utilizar el horno antes que la panificadora. También es cierto que la panificadora me ayudó mucho para conocer el tema de las fermentaciones, del horneado y respetar un poquito los tiempos, ¿vale? Pero bueno, las cosas muy básicas que voy a intentar reducir al máximo para que luego a la hora de que tú vayas a tu cocina a hacer un pan o un bizcocho o cualquier tipo de postre sin gluten, sepas en qué errores qué errores no puedes cometer, ¿no? Ya os explicaré en otro vídeo las funciones de los almidones, ¿vale? Para qué vale el almidón de maíz, si le da una... Pues el almidón de maíz es como un poco tipo palomita, ya lo veréis. Pero bueno, para qué vale, por ejemplo, la fécula de patata, el almidón de trigo, el almidón de tapioca y demás, ¿vale? El almidón, la harina de maíz y todo esto. Bueno, no me enrollo más. Cosas importantísimas a la hora de cocinar. La levadura, ¿vale? A mí me gusta mucho a la hora de elaborar, sobre todo la panadería, utilizar levadura fresca, ¿vale? Bueno, en bloques de 2 normalmente, son 25 gramos, ¿vale? Tenéis que saber que la levadura es un microorganismo vivo y que por tanto hay que mimarla al máximo, ¿vale? Se guarda en nevera para conservarlo el mayor tiempo posible, pero sí que hay que darse cuenta de la fecha de caducidad, porque fuera de esta fecha de caducidad los microorganismos mueren y no harían nada, no harían el efecto que queremos que hagan, ¿vale? Normalmente, si utilizo levadura fresca, a mí me gusta mucho diluirla en el agua que pida la receta, pero un agua tibia, no metas agua fría ni agua caliente porque destruyes la microbiota, los microorganismos vivos, ¿vale? Los microorganismos, la levadura, se nutre de oxígeno y se nutre de azúcar, ¿vale? Entonces, siempre me gusta meterle un poquito de azúcar, una cucharadita de azúcar, panela, miel, para que esa levadura coja fuerza, ¿vale? Digamos que están como en su salsa, ¿vale? Entonces necesita oxígeno, necesita azúcar y necesita calor. Por eso la importancia de 25-30 grados, ¿vale? Entonces cuando hago esa disolución me gusta reservarla 10-15 minutos mientras voy preparando el mix de mis propias harinas, ¿no? Y almidones. En segundo lugar, mezclaríamos los almidones y las harinas en función de si lo quiero hacer más o menos integral. Ya como os he dicho, quiero un pan semi-integral, 50% de harina, 50% de almidón. Quiero un pan blanco, 80% de almidón, 20% de harina, ¿vale? ¿Lo quiero más integral todavía? Pues nos vamos ya a un 80%, ¿vale? Un 70 o un 80%. Más cosillas. Tamizar las harinas. Yo sinceramente no las tamizo, pero bueno, cuando las he tamizado también me sale bastante rico el pan. Diferencias, yo sinceramente no las noto demasiado, pero si tenéis oportunidad, tamizar las harinas y los almidones, ¿vale? Hacéis bien la mezcla, ¿sí? Y primero metemos estos ingredientes, o sea, los ingredientes secos, harinas y almidones, y yo lo que hago ya es meter el agua donde tengo disuelta la levadura con el azúcar, ¿vale? Remuevo bien, mezclo, ¿vale? No es que amase, porque realmente no hace falta amasar, porque no tenemos gluten, no hace falta, no hay trigo que amasar, entonces el trigo es el que hace la función aglutinante, al no tener no hace falta amasar, pero sí mezclar bien. Mezclamos bien. En segundo lugar, lo que hago es añadir esa goma Santana y el psyllium, que son los que van a hacer la función del trigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no tenemos trigo,
no aglutina. Habréis visto que si vosotros hacéis, por ejemplo, un pan con harinas o con harinas y almidones y no le echáis estos productos, se desmigaja, como que está muy seco el pan, como que se quiebra demasiado, ¿no? Eso es por la falta de un aglutinante que podría ser, como os digo, la goma xantana o el psyllium, ¿vale? El psyllium es una fibra que viene del plantago bata, ¿vale? Y es una cáscara, es un salvado, ¿vale? Le va a aportar fibra al pan. Y la goma xantana es un polisacárido que viene de un microorganismo, ¿vale? Por una bacteria que se llama las xanthomonas, ¿vale? Y hay gente que utiliza uno u otro. A mí me gusta utilizar los dos. Me gusta utilizar los dos al 2% de la cantidad total de nuestras harinas, ¿no? Más cositas que quiero que sepáis. La goma xantana, vale, digamos que le gusta mucho el medio graso. Por tanto, como siempre vamos a añadir aceite a nuestros panes, yo lo que hago es diluir ese 2% en el aceite que te pida, pues 30 gramos, 50 gramos, 15 gramos, depende de lo que te diga, lo disuelvo bien y luego se lo añado a esa mezcla que ya tengo con las harinas y los almidones y con el agua y con la levadura, ¿vale? Y con el azúcar. Le echo el aceite con la goma xantana, removemos bien, 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 y luego le echo el psyllium, ¿vale? La fibra esta, el salvado este del que os comento. Y diréis, ¿y la sal cuándo la echas? Vale, pues la sal y la levadura se mata, o sea, a la levadura le va fatal la sal. Entonces, hay quien, por ejemplo, si usas levadura química, esta, de panadería, levadura química, suelen hacer un agujerito, seguramente lo habréis visto en alguna receta, a las harinas para meter la levadura ahí y esconderla, ¿vale? ¿Para qué? Para que no esté en contacto con la sal directamente, ¿vale? Porque en muchas recetas sí que se meten los ingredientes secos al principio todos, o sea, las harinas con los almidones, la levadura, la sal, y luego ya meten los ingredientes líquidos, pero bueno, a mí sinceramente me gusta más hacerlo como lo hago yo. Entonces, como la sal es incompatible con la levadura, la meto a los 3 o 4 minutos de haber empezado a mezclar bien los ingredientes, ¿vale? Cuando la levadura ya está bien mezclada con el resto de los ingredientes, ¿vale? He dejado 2 o 3 minutos esa mezcla continua. No hace falta que se haga en panificadora, como os digo, yo he hecho panes estupendos mezclando a mano. Y bueno, pero sí una buena mezcla, o sea, que se mezclen bien los ingredientes entre sí, ¿vale? Más cositas que os quería contar, así a la hora de la hora del pan. Vale, bien. Lo siguiente va a ser la fermentación. Es importante que si lo haces en panificadora, como si lo haces en el horno, la levadura tiene que actuar y tiene que fermentar, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Tiene que leudar y tiene que, digamos, duplicar su tamaño. El tiempo va a depender de las condiciones, de la temperatura ambiental que tengas, de la calidad de los alimentos que has utilizado, alimentos no, de los nutrientes o de los ingredientes más en concreto que has utilizado, ¿vale? Y, bueno, pues, en fin, de si has metido el agua tibia o no, porque si lo metes caliente, pues muchas levaduras se mueren, si la metes fría igual. Y más o menos a la hora de elaborar un pan, a mí me gusta dejarlo 1 hora y media, 2 horas fermentar. ¿Cómo se deja ese pan para que fermente? De una forma bastante buena. Bueno, pues se deja con un trapo húmedo, es ideal para que mantenga esa humedad, ¿vale? Tapado con un trapo húmedo. A la 1 hora y media, 2 horas, verás que el tamaño del pan se ha duplicado y está listo ya para hornear. Bien, bueno, yo por ejemplo me gusta hacer una bola, pero ya me gusta ya dejar el pan más o menos preparado, o sea, con una forma que yo ya, para luego no tocarlo demasiado a la hora de hornearlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha cogido volumen, ha cogido su textura y demás, y si de repente ahora me pongo a hacerle
formitas y a ponerle un montón de, bueno, a darle un montón de toquecitos, al final se va a volver a hundir, ¿vale? Y no tendría sentido esa fermentación de 1 h30 a 2 horas. Entonces, a mí me gusta, más que dejarlo ya como una bola y luego darle forma al pan, me gusta ya dejarle la forma más o menos hecha, ¿vale? Entonces, a la hora de aumentar ese volumen, ya va a quedar su forma, lo que pasa es que más grande, ¿no? Bien, luego, a la hora de hornear, importante también que muchas veces cometéis este error y al final tiráis por tierra toda la receta por no hacer un buen horneado. El horneado, para que... a ver cómo lo explico yo, es súper importante por lo siguiente. La base de donde vas a poner el pan, la base de horno, la bandeja o la piedra, si tienes una bandeja de piedra, en fin, en mi caso una bandeja de metal, tienes que precalentarla y que esté muy caliente. Yo la precaliento durante media hora a 220 grados, o que quieres calentarlo un poquito más durante menos tiempo, perfecto. ¿Por qué? Porque el calor tiene que ir de abajo a arriba, o sea, hay que darle ese impulso al pan para que crezca, ¿vale? Si tú, por ejemplo, le das, si el horno está medio frío o un poco caliente solo, y vas a meter el pan no va a tener ese impulso por la levadura para subir, ¿vale? Y por tanto te va a quedar un pan como muy achatado, muy aplastado, muy compacto, ¿vale? Entonces, las burbujas que antes hemos utilizado los productos para retener esas burbujas, como la goma Santana que os he comentado antes, no va a tener ningún tipo de sostento, de función, entonces no va a tener sentido. Por tanto, precalentamos el horno a 220 grados durante 20 minutitos, o sea, te aseguras que esa temperatura, incluso un poquito más, 230, que esa temperatura en la bandeja del horno donde vas a poner el pan esté esa temperatura, ¿vale? Y metemos el pan, ¿vale? Lo metemos con el trapo y todo. O sea, yo, por ejemplo, las 2/3 partes del horneado, lo que utilizo es ese trapo con el que he tapado el pan para la fermentación, lo meto tal cual, pum, directamente. Vale, y si el horneado, pues depende de la receta, no es lo mismo hacer unos panecillos, que hacer una baguette, que hacer una chapata, que hacer un pan de hogaza, que hacer un pan de molde. Entonces, imaginaos que son 50 minutos, pues por lo menos yo media horita sí que os recomendaría que dejarais el pan con ese trapo húmedo, ¿vale? Dentro, ¿vale? Otra cosa muy importante que pasamos por alto muchas veces y no debemos dejar de hacerlo, y es crear un ambiente húmedo en el horno. Es importante que metamos un recipiente de metal o lo que consideréis, que no sea de cristal, para ese ambiente húmedo en el horno. ¿Por qué? Porque si no la corteza se va a resecar enseguida, se va a hacer enseguida, se va a hacer y entonces va a impedir que el pan siga subiendo, ¿vale? Entonces se trata de eso, por eso lo del trapo húmedo y lo del ambiente húmedo. Lo ideal sería que una vez que quites el trapo a los 30 minutos del horneado, pues eches un poquito de agua a la corteza. ¿Para qué? Para que no se haga, como os digo, muy pronto y que no impida que el pan suba suficiente, ¿vale? El tema del horneado, que es muy importante. Luego, una vez que hemos terminado de hacer el pan, es importante sacarlo del horno, ¿vale? Para que no se haga más de la cuenta y, en la medida de lo posible, ponerlo en una superficie que pueda respirar, ¿vale? Para que no se reseque la parte de abajo y no se quede la corteza húmeda, ¿vale? Bueno, esas son un poquito las cosas básicas que tienes que saber para la hora de hacer un pan. Os explicaré más adelante el tema de los mix, de los propios mix caseros que yo hago, para qué función tienen y lo que aportan, ¿vale? La calidad nutricional para la hora de hacer pizzas y demás. También os daré algunas nociones para la hora de hacer la masa madre. Yo en este confinamiento, como me quedé sin levadura fresca, que no había en ningún sitio, pues decidí empezar con la masa madre y ahí estoy a tope con ella. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un like a mi canal y si podéis compartirlo
y suscribiros, ¿vale? No os olvidéis que voy a empezar a subir cosas de nutrición que seguramente que os va a gustar, ¿vale? Y os va a servir para mucho. Un beso, a cuidarse.